Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. ¿Recuerdas estas imágenes? Redirige a la página de Joe Biden. Vamos a buscar antifa.com. No quiero que se equivoque el buscador. Nos abre una búsqueda genérica, pero en el buscador quiero ir a la página de antifa.com y aquí es a donde nos lleva. Sin cortes, hoy 30 de agosto de 2020, esto es lo que está ocurriendo. Ya me lo habían nombrado varias personas, así que quise hacer la prueba para ustedes. Las compartí el pasado 30 de agosto por mis redes sociales. Hoy, un mes después, aún permanecen activas. Muchos de ustedes ya hicieron la prueba. Hay cosas que ni con la más férrea evidencia se creen y deben ser comprobadas por uno mismo. Sí, si escribes antifa.com en tu navegador de internet, te redirige a la página de la campaña de Joe Biden, candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Los grandes medios de comunicación, al ver la evidencia rodando en redes, en manos de la gente, haciéndose cada vez más viral, decidieron responder. Según los chequeadores, que son quienes dictan ahora cuál noticia es verdad y cuál es mentira, se trata de una verdad a medias. Así que entré a rastrear un poco la información y a buscar quién registró antifa.com, en dónde y cuándo. Antifa.com fue registrado el 24 de abril de 2002 por medio de Namecheap. Namecheap es una empresa localizada en Washington, D.C. que registra, aloja y administra dominios web. Un dominio web es el derecho a utilizar un nombre en la red global de Internet. Pero, ¿quién lo registró? El nombre antifa.com aparece protegido por WhoisGuard, un servicio de la empresa Namecheap que le permite a sus clientes mantener su información oculta. Según ICANN, Corporación de Internet para la Asignación de Nombres, creada hace 22 años para manejar los protocolos de Internet, cuando se registra un dominio se debe proporcionar una mínima información de contacto: nombre, correo electrónico, dirección, número de teléfono, etc. Esta información luego debe ser agregada a la base de datos de Whois, quién es, quien debe listar públicamente los nombres de cada propietario de cada dominio web, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a esta información desde cualquier lugar del mundo. WhoisGuard, guardián de Whois, guardián de quién es, oculta esta información. Por eso, en Whois, en lugar de listarse el nombre de la persona que registró antifa.com, se muestra información genérica perteneciente a la empresa WhoisGuard. Así que me fui a buscar quién es WhoisGuard. Como su nombre lo dice, quién es el guardián. Y encontré que esta empresa está localizada en Panamá, Centroamérica. Y citan como lugar de contacto la firma de abogados Quijano y Asociados, un bufete legal que desde 1959 presta asesorías relacionadas con la banca, finanzas y contratos de gobierno, entre otros, con oficinas también en Suiza, Islas Vírgenes, Belice, Seychelles y Hong Kong. Según Namecheap, esta es la mejor opción de privacidad de dominio global que encontrará en cualquier lugar del mundo, garantizada. Fin de la cita. Ocultar el nombre de quien registra un dominio web no es una práctica inusual. Se ofrece comúnmente por las empresas de registro para proteger a sus clientes de estafadores, empresas de marketing y abusadores de Internet. El registro de antifa.com se ha mantenido activo
Incluso fue actualizado el 14 de agosto de este año y en su estatus señala que está prohibida la transferencia de dominio de un cliente a otro. En el contacto de registro aparece la información de WhoisGuard, tal como lo promete la empresa de registro Namecheap. No obstante, el acceder a contactar al dueño de un dominio web sigue siendo relativamente fácil, muy fácil. Por ejemplo, en caso de que alguien utilice tu nombre de manera indebida o sin tu permiso, o en caso de que alguien redirija su página web hacia la tuya, como en el caso de Antifa.com y JoeBiden.com. ¿Cómo solucionar esta situación? Hay múltiples maneras de hacerlo. Por ejemplo, 1. Namecheap tiene una página web, número de teléfono y hasta un correo electrónico exclusivo para reportar abusos. abuse@namecheap.com. También se puede abrir un proceso de reclamación siguiendo los pasos descritos detalladamente en su página web. 2. En ICANN, la organización que maneja los protocolos de Internet, también se pueden reportar problemas de seguridad relacionados con registros o nombres de dominio, spam, phishing, contenidos de sitio web, problemas de derechos de autor, de propiedad intelectual, de precisión, problemas con un registrador o por el uso indebido de un nombre de un dominio, entre otros. 3. Whois también tiene su propio proceso de reclamación. En caso de que crea que un dominio que utiliza nuestro servicio está involucrado en abuso o cualquier actividad ilegal y o infringe las marcas comerciales u otros derechos de terceros, comuníquese con support@mail.whoisguard.com y llene un reporte de abuso, dicen en su página web. Así que a 35 días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, nos encontramos con un contendor de Donald Trump que no ha podido o no ha sabido resolver este pequeño detalle que liga su nombre con un grupo radical y violento de gran notoriedad por sumir en terror y vandalismo diversas ciudades de este país en este 2020. Faltando 35 días para que los estadounidenses elijan quién llevará los designios de la principal potencia mundial, el candidato Joe Biden aún permite que Antifa.com se redirija directamente a su página de petición de donaciones, una campaña que hasta el momento ha recaudado más de 990 millones de dólares, de los que no ha destinado al parecer ni un solo centavo para averiguar o rastrear o al menos solicitar que quienes están haciendo el chiste de redirigir Antifa.com a JoeBiden.com dejen de hacerlo. ¿No sabías todos estos detalles? Aquí te los dejo, porque Isabel Cuervo te dice lo que los medios y los chequeadores callan. Ahora puedes ser miembro de mi canal. Con tu aporte me ayudarás en esta labor de seguir investigando e informando. Esa es mi intención y estas son las opciones para que me ayudes a continuar en ello. Un café para Isabel. ¿Quieres invitarme a un par de tazas de café al mes? Pues un café para Isabel. Tomo mucho. Se necesitan muchas horas en vela para investigar. Con estos miembros tendré especial atención para contestar sus mensajes por redes y en los chats. La clave para yo reconocerte te será dada en cuanto se inscriban en este nivel de membresía. Sala de redacción. ¿Quieres ser parte de la sala de redacción de Isabel Cuervo? ¡Genial! Tendré transmisiones en vivo exclusivas para estos miembros, en donde podremos compartir información y charlas mucho más amplias. Unidad de investigación.
Quienes quieran ser parte de la unidad investigativa de Isabel Cuervo tendrán todos los beneficios de los anteriores niveles, más acceso anticipado a mis videos. Por último, los productores. El dinero recaudado en este nivel se dedicará para producir mi próximo documental de largo formato. Los nombres de estos miembros aparecerán en los créditos del documental y compartirán la premiere presencial o virtual conmigo. Gracias, muchas gracias a todos los que se han acercado, me han escrito o han manifestado su interés en ayudarme a seguir informando. Esa es mi intención. Y estas son las opciones que me permitirán mantenerme independiente y en compromiso con el periodismo y el derecho a informar. Porque usted merece y tiene derecho a saber. Gracias.